¿Cuál es el origen de los derechos humanos? Los derechos humanos, fundamentales en la protección de la dignidad y libertad de los individuos, tienen un origen que se remonta a diferentes momentos y movimientos históricos. Aunque su conceptualización moderna se enmarca en documentos y tratados internacionales, su evolución es fruto de un proceso largo y complejo. El pensamiento sobre los derechos humanos tiene raíces profundas en las antiguas civilizaciones. En la Grecia clásica, filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la justicia y la igualdad entre los individuos. Posteriormente, en la Roma antigua, el concepto de ius gentium, derecho de gentes, sentó las bases para la protección de los derechos de los extranjeros y la equidad en las relaciones internacionales. Durante la Edad Media europea, la noción de derechos naturales resurgió con el pensamiento escolástico, especialmente con figuras como Santo Tomás de Aquino, quien articuló la idea de derechos inherentes a la naturaleza humana y al orden moral. Este pensamiento influyó en las discusiones posteriores sobre derechos individuales y limitaciones del poder político. El Renacimiento y la Ilustración marcaron un punto de inflexión en la concepción moderna de los derechos humanos. Filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau defendieron la idea de derechos inalienables que no dependen del consentimiento del Estado, sino que son inherentes a la condición humana. Estos pensadores sentaron las bases teóricas para las revoluciones liberales y la inclusión de derechos en constituciones y declaraciones. El siglo XVIII fue testigo de eventos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia 1789, que consagraron los derechos individuales y civiles como principios fundamentales de la sociedad moderna. Estos documentos inspiraron movimientos emancipadores y luchas por la igualdad en todo el mundo. El concepto de derechos humanos adquirió una dimensión global en el siglo XX con la creación de organizaciones internacionales como la ONU y la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este documento histórico, producto de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial, estableció un marco internacional para la protección de derechos básicos y fundamentales para todos los seres humanos, sin distinción alguna. Desde entonces, los derechos humanos han evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades sociales, políticas y tecnológicas. Han surgido instrumentos jurídicos internacionales como pactos y convenciones que amplían y especifican los derechos establecidos en la Declaración Universal. Además, movimientos sociales y activistas han trabajado incansablemente para expandir la protección de derechos a grupos históricamente marginados y vulnerables. En resumen, los derechos humanos tienen un origen rico y complejo que se extiende a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las reflexiones filosóficas de la antigüedad hasta los documentos internacionales contemporáneos, la protección de los derechos fundamentales ha sido una preocupación central para garantizar la dignidad y la igualdad para todos los individuos.